Hola a todas y a todos. Hoy quiero platicarles de la elección que va a ocurrir por primera vez en la historia de México del Poder Judicial. Este próximo 1 de junio, todas y todos podemos asistir a las urnas a votar por el Poder Judicial. Antes, quienes elegían a los ministros y ministras de la Corte, pues era el Senado de la República, propuesta del presidente. Ahora, entre todas y todos lo podemos elegir. El objetivo es que no haya corrupción en el Poder Judicial y también que representen verdaderamente al pueblo. Que la justicia no sea una para los ricos y otra para los pobres, que sea igual para todas y para todos. Nadie por encima de la ley, como diría el presidente Juárez. Este 1 de junio vamos a ir a nuestra casilla, que vamos a revisar como siempre en dónde está la casilla, y nos van a entregar 6 boletas para votar por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van a venir los nombres de quienes están participando como candidatas y candidatos. Entonces viene el número, aquí viene después qué comisión los eligió, si la del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, o ya eran parte del Poder Judicial. De este lado vamos a poder votar por 5 mujeres. En estos lugares vamos a poner el número de la persona por la que queramos votar. Esta es la segunda boleta, Tribunal de Disciplina Judicial, que son quienes evalúan a los jueces. Si un juez no hace bien su trabajo, pues entonces por primera vez va a haber un Tribunal de Disciplina Judicial. E igual vamos a poder votar por 3 mujeres y por 2 hombres. Aquí está quién de estas personas que está aquí fue elegida por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo o por el Poder Judicial, o que está hoy siendo parte del Consejo de la Judicatura. Y aquí vamos a poner los números de las mujeres por las que queremos votar y de este lado de los hombres. La tercera boleta es para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la parte del Poder Judicial que resuelve al final las votaciones. Es la Sala Superior. En este caso solamente vamos a elegir a una mujer y a un hombre, y aquí vamos a poner el número que nosotros decidamos. Luego viene magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Son salas regionales también que le corresponden al Poder Judicial, que tiene que ver con los procesos electorales. De igual manera vamos a votar por 2 mujeres y por un hombre. Aquí vienen los números y el número lo vamos a poner en este lugar. La que sigue, magistradas y magistrados de circuito, que están entre la Corte y los jueces. En este caso hay un color, por ejemplo el color anaranjado, y aquí vamos a poner entre todos los que tienen anaranjado, que son magistrados administrativos. Luego viene un lila y vamos a elegir entre todos los lilas. Luego un moradito, luego un verde y un amarillo, y así vamos eligiendo, dependiendo del color, por la persona que queremos votar. 5 mujeres y 5 hombres. Y la última por juezas y jueces de distrito. Aquí van a ser 5 mujeres y 5 hombres. En materia penal, pues vamos a elegir a uno de la materia penal, una mujer, y la vamos a poner en este colorcito. A una en la materia administrativa y lo vamos a colocar en este lugar, el número que le corresponde. 6 boletas, 1 de junio. ¿Dónde podemos saber quiénes son estas personas? Hay una página del Instituto Nacional Electoral donde ustedes pueden ver las personas que vienen aquí, todos sus nombres, y ustedes puedan elegir por quién votar el próximo 1 de junio. Les invito a que participemos todas y todos. Esta es una elección del pueblo. Queremos un poder judicial del pueblo de México.